A ver si no me interrumpen esta vez. Buenos días. Vamos a ver lo último que nos queda del tema, ¿vale? Son los problemas métricos. Aunque hay muchísimas cosas que ya hemos visto o sabemos calcular, pero ahora pues lo repasamos, ¿vale? Entonces, cuando a mí me pidan ángulos entre dos rectas, como cada recta está definida por un punto y por un vector, lo que necesitaremos será sacar el vector director de R y el vector director de S, ¿vale? Ya sabéis que mientras la tenga en forma vectorial paramétrica continua es súper fácil sacarlo y en forma implícita es un poquito más complejo, pero bueno, no pasa nada. Mis hijos se han vuelto locos, coño. Entonces, para hallar el ángulo utilizamos, vamos a hacer, aunque tenemos fórmulas tanto con el producto escalar como con el producto vectorial, el más sencillo es con el producto escalar. Entonces, con el producto escalar vamos a calcular el ángulo que forman. Y siempre, cuando yo tengo dos rectas que se me cortan, yo voy a tener en realidad dos ángulos, ¿vale? Yo tengo este ángulo más chiquitín y este ángulo más grande, ¿vale? Que me suman, son dos ángulos que me suman 180 grados. Entonces, nosotros el ángulo que me van a pedir siempre va a ser el más pequeño. Entonces, lo que vamos a hacer es con estos dos tal, con estos dos vectores directores de las rectas, vamos a calcular el ángulo que forman entre ellos, con la fórmula del producto escalar, como he dicho ya no sé cuántas veces, porque me descentra el escándalo que tienen mis hijos fuera, de su R por B su S por el coseno del ángulo que forman. Entonces el coseno de alfa es dr por ds entre los módulos y ya simplemente hallando el arco coseno me daría, ¿vale? Entre dos planos, cada plano sí que está definido por dos vectores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a coger? Como un plano puede estar definido o por los dos vectores del plano o bien por el vector normal al plano, lo que nosotros vamos a coger en este caso va a ser el vector normal al plano pi y el vector normal al plano sigma. Eso es un sigma que no sé lo que parece. Una R. ¿Y qué va a pasar aquí? Venga, os voy a enseñar. Me he hecho aquí yo, con mi plano le he puesto un vector normal y a mi otro planito, que lo tengo manchado, le he puesto otro vector normal. Entonces, para que vieseis. Lo que pasa es que aquí nos sale la relación al revés. No sé si lo vais a poder observar. Pero bueno, voy a intentarlo, ¿vale? Si yo tengo que... es que los he hecho un poco gordetes, pero bueno, lo miramos así, a ver si se ve. Voy a mirarlo yo desde arriba también. Si tenemos este ángulo, sería este que es el más pequeño. Como podéis observar, entre los normales el ángulo que se forma es el mismo. A lo mejor no lo veis claro, si tengo un ángulo de 90 grados, si tengo un ángulo de 90 grados por aquí, mis vectores normales también me forman 90 grados. A ver, así se ve mejor los 90 grados. Entonces, cuando esto es más pequeño, este también es más pequeño. Por tanto, se cumple perfectamente el ángulo entre los dos planos por el ángulo que me dan los vectores normales. Y aplicando esta misma fórmula con estos dos vectores, tendríamos el ángulo entre dos planos. Y luego, cuando lo queremos entre una recta y un plano, aquí es donde sí que tenemos el problema. Porque del plano ya hemos dicho que vamos a coger el vector normal. Y entonces, cuando tenemos la recta, si la recta con el plano, fijaros, vamos a ver si se ve bien. Si la recta con el plano me forma este ángulo de aquí, lo voy a poner así, que más o menos, a ver, vale. Entonces, la recta con el plano, se me dobla la recta con el plano me forma este ángulo. Lo voy a hacer más exagerado, así. La recta con el plano me forma este ángulo de aquí. Y la recta con el vector normal me forma este. ¿Qué me va a pasar con estos dos ángulos? Estos dos ángulos son complementarios, es decir, suman 90. Por tanto, como yo el ángulo que voy a calcular es el ángulo entre mi vector y el vector de la recta, mi vector director de la recta y el vector normal del plano, el ángulo que voy a obtener va a ser este de aquí. Entonces, luego el resultado, 90 menos el resultado, me dará el ángulo correcto entre el plano y la recta, o bien ya lo pongo directamente en la fórmula, lo llevo a la pizarrita. Vale, lo que os estaba diciendo es que yo saco de la recta su vector director y del plano su vector normal, ¿vale? Y cuando yo aplique esto, el ángulo que me forman, el ángulo entre la recta y el vector normal del plano, ¿vale?
ese ángulo es 90 menos alfa, siendo alfa el ángulo entre el plano, esto es el plano y esta es la recta, este sería alfa. Y con el normal lo que me forma es 90 menos alfa. Entonces, yo con estos dos ángulos aplico esta fórmula, pero a la hora de hago de R por npi, módulo de B sub R por módulo de npi, vaya día más ventoso, por el coseno, y aquí en vez de poner alfa pongo ya 90 menos alfa. Ya al resolverlo ya me da el ángulo entre la recta y el plano. ¿Vale? Bien, venga, borro y pasamos a las distancias. Pasamos a las distancias. Distancias. Todo esto es igual que lo veíamos el año pasado en el plano, pues ahora lo estamos viendo en el espacio. Entonces, entre dos puntos. Entre dos puntos, la distancia, si yo tengo P y tengo Q, la distancia entre P y Q es el módulo del vector PQ, que era la raíz de si sus coordenadas son ABC, os recuerdo A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. ¿Vale? ¿Recordamos eso? Vale. Ahora, la distancia de un punto a una recta. La distancia de un punto a una recta R, ¿vale? Tenemos una recta y tenemos un punto, ¿vale? Y la distancia siempre tiene que ser la más corta, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, si nosotros calculásemos, ¿vale? Cogemos de la recta su vector, cogemos de la recta su vector, o un punto cualquiera de aquí, y cogemos otro vector de punto Q, que sería PQ, ¿vale? PQ y D, y esto es PQ, ¿vale? Esto que he marcado yo como distancia de la recta, si esto es un paralelogramo, ¿con quién me coincide? Exacto, me coincide con la altura del paralelogramo. ¿Y nosotros cómo vamos a calcular esa altura? Nosotros, para calcular el área del paralelogramo, lo que hacíamos, este área del paralelogramo era el módulo del producto vectorial de D por PQ. ¿Vale? Como en este caso yo no quiero el área, sino que lo que quiero es la altura, que es esa distancia, pues la distancia del punto a la recta va a ser el área, que es el módulo del producto vectorial, entre la base. ¿Y quién es la base? El módulo de D. ¿Vale? No sé si lo habéis entendido, espero que sí. O si no, bueno, pues lo apuntáis para las dudas, ¿vale? Pero vamos, que en esto, que es la forma más sencilla, y ya teníamos esta fórmula, se basa a calcular la distancia de un punto a una recta, ¿vale? Ahora, la distancia de un punto a un plano. Distancia de un punto a un plano. Esta, si recordáis la fórmula del año pasado del plano de la distancia de un punto a una recta, os sonará muchísimo. Tenemos que el plano tiene por ecuación ax más by más cz más d igual a 0. Y que el punto tiene por coordenadas x sub 0, y sub 0, z sub 0. ¿Vale? Entonces la distancia de P a pi es el valor absoluto de la ecuación del plano, y donde ponen las coordenadas x y z se va a poner las coordenadas del punto a x sub 0 más b y sub 0 más c z sub 0 más d entre la raíz de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. ¿Vale? Es igual que hacíamos el año pasado con la distancia del punto de la recta, no os sonará, pues, o sí, no lo sé, pues igual. Y ahora, pues seguimos la distancia de una recta a un plano, o la distancia entre planos, o entre rectas, o lo que sea. En estos casos, ya que vienen a partir de ahora, de este momento, tenemos que tener en cuenta la posición relativa que tengan recta y plano. Es decir, si
si la recta está contenida en el plano, pues esta distancia obviamente es 0. Porque si la recta está dentro del plano, pues no sé qué distancia van a tener que recorrer, ¿vale? Si la recta corta el plano, o la recta y el plano se cortan, era cuando nos pasaba algo así, ¿vale? Pues la distancia también es 0, porque la distancia siempre es la distancia más corta. Entonces, el único caso en el que tenemos que calcularlo es cuando sean paralelas. No sé si lo estáis viendo bien. Entonces, la distancia, la recta, el plano, es cuando sean paralelas. Cuando sean paralelas, cuando recta paralela al plano, ¿vale? Y en ese caso, lo que haremos será, buscaremos un punto de la recta y hallaremos la distancia, el plano lo llamo pi, la recta r, del punto al plano, como acabamos de hacer en este apartado de aquí, ¿vale? Cuando tenemos la distancia entre dos rectas, de recta a recta, pues en este caso lo que haremos será lo mismo. ¿Qué va a pasar con las dos rectas? Bueno, aquí tenemos dos casos, que es cuando sean paralelas o cuando se cruzan en el espacio, ¿vale? Entonces, borro, porque esta necesita más espacio. Vale, distancia entre dos rectos. Si son coincidentes, 0. Si se cortan, 0. ¿Qué casos nos quedan? Pues nos quedan el caso de que sean paralelas o que se crucen. ¿Vale? Entonces, paralelas. Tenemos una recta y su paralela. R y S. Y S. ¿Vale? Entonces, hemos visto antes, si yo tomo un punto de aquí de esta recta, cualquier punto, la distancia de este punto, o sea este punto, o sea el que sea, me va a coincidir con lo que hemos visto antes, de la distancia de un punto a una recta. ¿Vale? Entonces, en el caso en que sean paralelas, la distancia de R a S es lo mismo que la distancia de un punto de R a S, o bien que la distancia de un punto de S a R. Me daría igual, ¿vale? Que es justo lo que hemos visto anteriormente. Y ahora, si se cruzan en el espacio, aquí ya la cosa está un poquito más complicadilla. Entonces, ¿qué me pasa cuando se cruzan en el espacio? Yo tengo una recta, a ver si lo sé dibujar yo aquí. Yo tengo una recta R y tengo una recta S. ¿Vale? Este es el caso que hemos visto, que tenemos una aquí y otra aquí. ¿Vale? Que realmente los planos en los que están, que esta recta estuviese... Ay, es que no me sale así. Los planos en los que están sí que son paralelos, pero... ¡Ay, que lo mismo! Los planos en los que están sí son paralelos, pero las rectas no. ¿Vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser... Vamos a coger el vector director de la recta S. Su vector director. El vector director de la recta R. Estoy grabando. Y vamos a tomar un punto de cada una de ellas. ¿Vale? Un punto de S y un punto de R. Y también vamos a sacar este vector director, que esto es lo que hacíamos también para el estudio, ¿vale? Este será el PRPS vector, ¿vale? Entonces, si yo me llevo estos vectores aquí, vamos a ver, si yo me escribo aquí, a ver si lo hago que lo veáis claro. El vector director R. Ahora, el vector director S, en vez de en este plano, me lo bajo a este plano, para que lo veáis más clarito. El vector director S. Y el vector PRPS, que más o menos
es este, BRPS, ¿vale? Entonces, dibujo el paralelepípedo, dibujamos el paralelepípedo, que esto es paralelo, paralelo, paralelo. Dibujamos el paralelepípedo y digamos que voy a remarcar. Esta sería mi recta S, ¿vale? No sé si la veis. Y esta sería mi recta R, ¿de acuerdo? Entonces, la distancia más corta, que es la que siempre tiene que ser perpendicular, me va a coincidir con la altura del paralelepípedo. En la altura del paralelepípedo, como hemos visto justamente antes cuando hemos visto la distancia de un punto a una recta. Lo que pasa que antes era del paralelogramo, ¿de acuerdo? Entonces, el volumen del paralelepípedo lo sacamos haciendo el producto mixto. El volumen es dr, ds, brps. ¿Vale? Y el área de la base, la sacamos haciendo el módulo de dr por ds vectorial, el producto vectorial. Entonces, la altura, como el volumen es área de la base por altura, la altura va a ser, borro aquí, el volumen entre el área de la base. ¿Vale? Esto no hace falta deducirlo, si lo recordáis es fácil. Si se cruza en el espacio, tengo que pensar que se relacionaba con el volumen del paralelepípedo y que era esa altura. Entonces, me falta solamente ahora la distancia entre planos. Cierro. Entre dos planos, que va a pasar algo parecido, ¿vale? Si los planos se cortan, son coincidentes o se cortan, la distancia es 0, y si son paralelos es cuando lo hallamos. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues como hemos hecho antes, tomar un punto cualquiera y hallar la distancia del punto de pi, este es pi y este es sigma, a sigma, o bien tomar un punto de aquí, la distancia del punto de sigma a pi, que en ambos casos será la misma, y digamos que el tema, la teoría del tema está terminada. Ahora hay que llevarlo a determinados problemas. Entonces, ahora voy a grabaros un par de vídeos resolviendo problemas tipo ya de la PAU. Tenéis en Aules, tenéis un boletín de donde están todos los ejercicios de la PAU, que os lo he subido, ¿vale? De años anteriores. Entonces, yo creo que me parece más interesante que vayamos ya haciendo de esos que del propio boletín de geometría. Y bueno, ya os confirmo que este vídeo se está haciendo larguísimo. Adiós.